Buen día, en esta clase veremos los tipos de grafo, el cual son algunos de ellos multigrafo, pseudografo y los elementos de un árbol o un árbol de búsqueda, que sería el nodo, nodo interno, nodo hoja, la frontera. Estos temas van relacionados con la búsqueda que vimos la clase pasada, los cuales son necesarios para aplicar lo que sería la búsqueda. En la teoría de grafo, un grafo está compuesto por un conjunto de nodos o estados y enlaces que unen a los nodos de diversas formas. Este grafo es el que, por ejemplo, el que vimos del agente aspiradora en la clase pasada, que era o tenía una serie de estados, que era el estado inicial, el estado final, y en cada uno de ellos había acciones. Las acciones eran líneas, eso era el grafo, que era representar un problema, una abstracción de lo que es un problema en un grafo, que se representa el modelo. También me dice que si los nodos son extremos de un enlace, se dice que son adyacentes, o sea, uno está uno al lado del otro, sería adyacente el nodo, o en este caso el estado. Este sería el estado inicial, después el estado S1 que vimos en la clase pasada, serían adyacentes estos dos estados porque están unidos por un enlace, y si son uno al extremo del otro, pues sería adyacente de ese enlace. Los tipos de grafo que se tienen sería multigrafo. Es un grafo que puede tener varios enlaces entre dos nodos adyacentes. Ahorita vemos un ejemplo. El pseudografo es el grafo que posee enlaces cuyos extremos son el mismo nodo. Y por último, el grafo dirigido, que está dirigido porque tiene flechas, o sea, cada enlace tiene una dirección, termina en donde tiene lo que es la punta de la flecha e inicia en lo que sería la cola de la flecha o donde empieza la flecha. Este grafo pues sí tiene orden. Los que vimos en el grafo pasado, que era el de la aspiradora, ahí no tiene orden, o sea, puede ir del punto S0 al S1. Si pudiera o hubiese una acción que moviera de S1 a S0, se podría hacer esa acción, porque el grafo en ese caso no tiene un enlace dirigido, solo tiene el enlace, no dice hacia dónde va. Aquí tenemos unos ejemplos o unos diagramas de lo que son el multigrafo. Dijimos que el multigrafo tenía enlaces múltiples entre lo que es un nodo, en este caso el nodo A y el nodo B. Hay enlaces múltiples, o bueno, en este caso son dos enlaces. Esto sería un multigrafo. Si tiene aquí algún otro enlace, ya seguiría siendo multigrafo, ¿no? A partir de dos enlaces ya sería un multigrafo, porque no es solo un enlace entre A y B, son dos o más de dos. En la otra imagen tenemos lo que es un nodo, que es el nodo A, y en este nodo sale un enlace, el cual su inicio y su final sería el mismo nodo, como por ejemplo el de la aspiradora. Si se acuerdan, estaba el rectángulo de A y B, y había una acción que era quedarse en la izquierda, que era L, quedarse en la izquierda. Si estaba en la izquierda, era el mismo enlace, ¿no? Sale del mismo nodo y lo dirige al mismo nodo, o sea, quedarse ahí, no hacer nada. Ese sería también un pseudografo, porque se queda donde mismo, ¿no? El enlace sale y entra en el mismo nodo. Y por último sería el digrafo. Este es el último, la última figura está desde A a B. En este caso tiene dos enlaces que están dirigidos, ¿no? El enlace superior es de A a B, pero no puede irse de B a A porque está dirigida a la flecha. Para irse de A a B puede tomar el enlace inferior, el cual sí es hacia los dos lados, ¿no? Tenemos una flecha que es de A a B y de B a A, entonces se puede ir de A a B por el enlace inferior, el cual sería otra acción, ¿no? Dijimos que cada uno de estos enlaces sería una acción, no sé, la acción izquierda o derecha, depende de lo que es el problema. Entonces sería diferentes enlaces, no solo es una unión, ¿no? Este enlace o flecha en este caso para el digrafo quiere decir que es una acción permitida, y por eso tenemos varios enlaces en este caso, en el multigrafo y en el digrafo. Hay varios enlaces porque hay varias acciones que lo llevan de A a B. Bueno, en este ejemplo puede también el digrafo solo tener un solo enlace que lo lleve de A a B. No es necesario que sean dos o tres, con solo un enlace ya esas son las acciones permitidas. Un árbol de búsqueda es un digrafo conexo sin ciclos. Entre cada par de nodos existe un único camino. Es un digrafo, dijimos que el digrafo está dirigido, entonces el árbol de búsqueda solo tiene una sola dirección, o sea, va del punto inicial al siguiente punto, de S0 a S1 en una sola dirección.
no es posible que se regrese sobre esa acción. Y conexo quiere decir que están enlazados, ¿no? Enlazados desde el nodo A al nodo B, están enlazados por una acción, la cual está dirigida desde A a B, está dirigido el enlace y no tiene ciclos, o sea, no se va a regresar por aquí mismo, o sea, nada más va de A a B, no puede regresarse la acción hacia acá porque no está permitido en un árbol de búsqueda. Si fuese así como le dibujé de A a B y hubiese un retorno, entonces sería un grafo, un árbol de búsqueda, o sea, un grafo, del grafo vamos a sacar el árbol de búsqueda. Y tenemos el ejemplo, aquí vemos que está desde A hasta M, tenemos un árbol. Se expanden los nodos B y C y D, y del nodo B se expande lo que son el nodo E, F, G, del nodo C se expande el nodo H y J, del nodo D se expande K y L, los nodos K y L, y por último del nodo I se expande el nodo M, que sería el último nodo. Esos serían un árbol de búsqueda de algún grafo que se hizo, y de ahí van saliendo lo que son el árbol de búsqueda, en el cual si vemos aquí está dirigido, va desde A a B, de B a E, de B a F, pero no se regresa, no hay un retroceso. Y como dice aquí la definición, entre cada par de nodos existe un único camino, solo hay un camino de A a B y no hay un camino de B a A en este caso. Tal vez acá podría estar aquí A de E a A, pero no de B a A. En esta, si lo vemos como capas, esta sería la capa 1, entonces en la segunda capa no va a haber que lo regresa a B, ¿no? Ninguna acción lo va a regresar a B. A lo mejor acá abajo en alguna otra capa sí regresa A, pero ya sería sobre otro nodo. Los elementos de un árbol de búsqueda sería el nodo raíz, es el nodo desde el que parten todos los caminos, o sea, el principal, donde va a iniciar el agente. Por ejemplo, el que vimos en la agente exploradora, había dos nodos de raíz, si lo vemos como un árbol, sería empezar en la casilla A o en la casilla B. El ejemplo aquí está el mismo árbol que teníamos anteriormente, y bueno, el nodo raíz sería el nodo A, que sería en este caso el nodo en rosa, sería el nodo raíz, ese sería el nodo raíz que sería el inicial del árbol. Otro de los nodos sería el nodo interno, o sea, cada nodo intermedio entre un camino, o sea, de un camino se inicia en A, entonces, como lo vimos anteriormente, en este árbol, los nodos de intermedio serían los que hay en un camino, en el camino desde A hasta E, sería el B, desde A hasta M sería C y la I, y desde A hasta H sería la C también, desde A hasta J sería la C otra vez, desde A a K o L sería la D, serían esos los nodos intermedios, los cuales, pues como su nombre lo dice, están en medio de lo que es el camino. Si hubiese aquí otro, bueno, aquí como entre A hasta M sería dos nodos, y aquí hubiese otra letra, por ejemplo la P, pues sería también la E, sería un nodo interno o intermedio. Otro de los elementos del árbol de búsqueda sería el nodo hoja, no donde termina el camino, o sea, hasta donde llega ese camino del árbol. Aquí tenemos el ejemplo del árbol que tenemos desde el inicio. El nodo hoja sería pues los últimos, ¿no? La E, la F, la G, en este caso se coloreó en color rosa la E, F, H y M, pero también sería la G, la J, la K y la L. Serían los nodos hojas, o sea, los últimos. Como si lo vemos como un árbol real, pues sería hasta donde llega las ramas, ¿no? Serían esas las hojas. Los nodos fronteras serían todo el conjunto de nodos hojas, o sea, de todos los que vimos anteriormente todos juntos serían lo que es la frontera, o sea, todo el final o todos los nodos hojas son juntos en la frontera. La frontera sería el conjunto de todos los nodos hojas, o sea, todos en conjunto, toda la cantidad de nodos hojas sería juntos, sería la frontera. En el ejemplo, en el diagrama tenemos lo que es las hojas, los nodos hojas que vimos ahorita era EF, HM, pero también dijimos que era G, J, K y L, cada uno de los nodos hoja, cada uno de las finales de lo que es cada uno de los caminos. Entonces la frontera sería lo que son todos estos nodos finales, sería todo esto la frontera. La cual sería el conjunto de nodos hoja. Entonces, todos los nodos hoja van a ser la frontera de ese árbol. Hasta dónde llega el árbol, esta sería la frontera.
La jerarquía dentro de un árbol sería los nodos hijos, serían los nodos destinos de los enlaces que parten de un nodo. O sea, los nodos hijos son todos los nodos que salen de un nodo, ¿no? Teníamos el nodo A, entonces los nodos hijos de ese nodo del ejemplo del diagrama que vimos anteriormente sería B, C y D, que serían los nodos hijos. El nodo padre sería de dónde vienen esos nodos hijos, que serían en este caso de A. Los nodos ascendentes de lo que era la frontera E, F, G serían B y A, serían los nodos ascendentes, los que de dónde vienen esos nodos. Otro ejemplo sería los nodos ascendentes de M, sería I, C, A, serían de dónde viene ese nodo M. Y los nodos descendentes serían todos los nodos que hay desde un nodo hasta sus nodos hojas. Todos los descendentes de, por ejemplo, de B pues sería E, F, G. O los descendentes de A pues sería todo el árbol completo, ¿no? Todos descienden de A. Y por ejemplo, si vemos el diagrama, los descendentes de I pues sería nada más M. Los descendentes de D sería K y L. Y esos serían los descendentes de los nodos. Un nodo dijimos que era un estado. Bueno, entonces un nodo es una estructura de datos que constituye parte del árbol de búsqueda. Los 5 componentes sería el estado, o sea, ¿qué representa el nodo? O sea, en el ejemplo del 8 puzzle tenemos que el estado sería cómo están los números, ¿no? Cómo son los números inicialmente y luego cómo va cambiando en cada estado. Ese sería un componente. El siguiente componente sería el nodo padre, o sea, de dónde viene ese nodo, o sea, qué lo ha generado. En el caso si es el primero, pues no lo ha generado ninguno, no tiene padre, es el estado inicial, pero los sucesores o la descendencia de esos nodos, pues iban a tener de dónde viene, ¿no? De dónde viene ese nodo. Los demás componentes sería la acción, o sea, qué acción tomó para llevar a ese nodo, hasta llegar hasta a ese nodo, qué acción se tomó. La profundidad, ¿cuál sería la profundidad? ¿Hasta dónde va a llegar ese nodo? ¿En dónde está ese nodo? Como la que vimos ahorita, ¿qué profundidad tiene? O sea, ¿en qué renglón está? O sea, cada uno de los renglones en los que veíamos anteriormente el árbol, pues tiene una profundidad, ¿no? Profundidad 1, 0 es la inicial, luego sigue 1, 2 y así, hasta n profundidad. Y por último, el costo del camino, que tradicionalmente se denota como GN, desde el estado inicial hasta el nodo que se está evaluando. Ese sería el costo del camino. Por ejemplo, en el que vimos, si era hasta M, teníamos un costo de lo que es, si era A, C y hasta M, sería un costo, por ejemplo, de si le damos un costo de 1 a cada una de las secciones, pues sería 3, un costo de 3, GN igual a 3, porque ese fue el costo de cada acción para llevar desde A hasta M. Y aquí tenemos el diagrama, una representación de lo que sería el nodo. Tenemos el nodo. Y el nodo me representa el estado, por ejemplo, el que vimos ahorita del 8 puzzle. Tenemos el estado, pues sería 5, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 2, sería el estado inicial, en ese caso. Tiene esos datos, los tiene el nodo. ¿Cuál es el estado? En este caso sería el inicial, o si es otro estado, pues también tendría eso, ¿no? Que es el S1, S2 hasta Sn. Tenemos dónde viene el nodo, o sea, cuál es el nodo padre y cuál fue la acción que lo llevó hasta ahí. Si es el nodo inicial, pues no tiene nodo padre ni la acción que lo llevó ahí, ese es el nodo inicial, pero los demás sí tienen. Se tiene la profundidad, cuál sería el costo. Gn sería el costo del camino, o sea, cuántas secciones lo llevaron para que surgiera ese nodo, para que se expandiera ese nodo, cuántas secciones lo llevaron hasta ahí, sería el Gn. En este caso, bueno, aquí dice G, pero es Gn. Ese sería el costo del camino. Y la profundidad es qué tan profundo es el árbol. Nos dijimos que empezaba en el nivel 0, que era el nodo inicial. Después los que se expanden sería el nivel 1. Por ejemplo, en el que se vio en el diagrama de A, se expandía B, C y D. Entonces sería el nivel 1. El nivel 2 sería de B, salía E, F, G, sería la profundidad 2. Y así, la M era el último nivel, sería la profundidad 3. Y así sería lo que es la profundidad. En este caso, bueno, aquí me dice que la profundidad es igual a 6. O sea, ya este nodo me dice que está en la profundidad 6. O sea, este que está aquí, el 5, 4, es espacio en blanco. 6, 1, 8, 7, 3, 2. Realmente no es el estado inicial. Es un nodo intermedio que está desde el inicio hasta el final del árbol. Está en medio de ellos, ¿no? Bueno, quiero pensar que está en medio. Realmente no tenemos el árbol de búsqueda, pues supongamos que está en medio. Sería un nodo intermedio. Si no, si estuviera al último, entonces sería un nodo hoja, ¿no? Dijimos que son el nodo inicial, el nodo intermedio, nodo hojas y la frontera. Entonces este sería, supongamos que es el nodo intermedio, porque dice que es una profundidad 6, entonces ya está en una profundidad de intermedio o hasta el final. Si nos dijera que la profundidad es
0, entonces sería el nodo inicial, ¿no? Así detectamos que sería el nodo inicial y tampoco tendría un padre y una acción que lo llevó ahí, pero este tiene lo que es el padre, o sea, qué lo llevó ahí, qué acción lo llevó ahí, de dónde viene, qué profundidad tiene, el costo que lo llevó hasta ahí y qué estado representa. Y en resumen vimos lo que es la teoría de grafos, que es un grafo, que representa el grafo, los tipos de grafo, que era el multigrafo, el pseudografo, el digrafo, el árbol de búsqueda, que es un digrafo, los elementos del árbol de búsqueda, que es el nodo raíz, el nodo interno, el nodo hoja, la frontera y qué es cada uno de las jerarquías, los nodos hijos, los nodos padres, los nodos ascendentes, descendentes y qué es lo que contiene un nodo. Un nodo contiene las estructuras que es el estado, el nodo padre, la acción, el costo y el costo del camino o el GN. Y la profundidad de lo que es el árbol, en qué profundidad está el nodo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.